Libro tercero. El martirio de San Bartolomé. 1. Los niños empezaron a despertarse. Primero se despertó la niña. Los niños despiertan como se abren las flores, exhalando como un perfume de sus frescas almas. Georgina, que solo contaba 20 meses, pues aún tetaba en mayo, levantó la cabecita, se sentó. Se miró los pies y se puso a charlar. Un rayo de la luz de la mañana reflejaba en su cuna, y no era fácil decir que era más rosado, si su pie o el rayo de la aurora. Los otros dos niños dormían aún. Los varones tienen el sueño más pesado. Georgina, alegre y tranquila, hablaba. Renato era moreno. Alan tenía el pelo castaño, y Georgina era rubia. El color del cabello en la infancia, de acuerdo con la edad, suele cambiar después. Renato aparentaba ser un pequeño Hércules y dormía boca abajo con los puños en los ojos. Alan tenía las piernas fuera de la cuna. Sus vestidos eran andrajosos, eran los que les dio el batallón del gorro rojo. Pero que ya se habían destrozado, lo mismo que las camisas. Los dos niños casi estaban desnudos. Georgina llevaba un trapo que fue vestido. Pero que ya solo era corpino. Era difícil saber quién los cuidaba. No tenían madre. Los salvajes y beligerantes campesinos que los llevaban consigo de bosque en bosque les daban parte de su rancho, y este era todo el cuidado que tenían de ellos. Los niños vivían como podían. Todos eran amos suyos, pero ninguno era su padre. Los andrajos no sientan mal a los niños. Georgina continuaba charlando. Como canta el pájaro, charla el niño. Es el mismo himno confuso, balbuceado y profundo. El niño tiene, además, lo que no tiene el pájaro. El porvenir, el obscuro destino humano ante él. De aquí nace la melancolía de los hombres, que oyen, contrapuesta a la alegría del niño, que canta. El cántico más sublime que puede oírse en el mundo es el balbuceo del alma humana en los labios de la infancia. Ese indescifrable cuchicheo de un pensamiento que aún no es más que instinto, contiene no sé qué llamamiento a la justicia eterna. Quizá es una protesta que se hace en el umbral de la vida antes de traspasarlo para ingresar en ella. Protesta humilde y doliente, en la que esa ignorancia que se sonríe compromete a toda la creación en el destino de aquel ser débil y desarmado. Si se apodera de él la desgracia será por un abuso de confianza. El murmullo del niño es más y es menos que la palabra. No son signos y es un cántico. No son sílabas y es un lenguaje. Principió en el cielo y no concluirá en la tierra. Existe antes del nacimiento y cuando nace lo sigue. Es solo una continuación. Se compone de lo que el niño decía cuando era ángel y de lo que expresará cuando sea hombre. La cuna tiene un ayer, como la tumba tiene un mañana. Y este ayer y este mañana amalgaman en ese gorjeo su respectivo secreto, y nada demuestran también la existencia de Dios, la de la eternidad y el dualismo del destino, como esa sombra formidable de esa alma de color de rosa. Lo que Georgina balbuceaba no la entristecía. Su preciosa cara era toda ella una sonrisa. Sonreían en ella los ojos, la boca y hasta los hoyuelos de las mejillas. Desprendíase de su sonrisa la misteriosa aceptación de la aurora. El alma tiene fe en sus rayos. El cielo estaba azul, hacía calor y un tiempo espléndido. La débil criatura, sin saber, sin conocer, sin comprender nada, muellemente sumergida en el pensamiento que no piensa aún, se consideraba segura en medio de la tranquilidad de la naturaleza, entre aquellos árboles de sincero verdor, en aquella campiña pura y pacífica, entre los ruidos de los nidos, de las fuentes, de las moscas y de las hojas, sobre los que resplandecía la poderosa inocencia del sol. Después de Georgina se despertó Renato, el mayor, que tenía 4 años cumplidos. Se puso en pie, salió virilmente de la cuna, vio su escudilla. Sin extrañar encontrarla a punto, se sentó en el suelo y comenzó a comer la sopa. La charla de Georgina no despertó a Alan, pero el sonido que hacía la cuchara en la escudilla le hizo volverse de repente y abrir los ojos. Alan tenía 3 años. Vio su escudilla al alcance de la mano, extendió el brazo, la tomó, y sin salir de la cuna se la colocó sobre las rodillas, y, como Renato, cogió la cuchara y empezó a comer. Georgina no los escuchaba. Las ondulaciones de su voz parecían modelar los vaivenes de un sueño. Sus hermosos ojos abiertos miraban hacia el cielo y eran preciosos. Cuando Renato terminó de comer la sopa rebañó con la cuchara al fondo de la escudilla, suspiró y dijo con dignidad, «Ya me he comido la sopa». Estas palabras llamaron la atención de Georgina,
que exclamó: «Papá». Viendo que Renato había comido y que Alan estaba comiendo aún, tomó la escudilla que tenía a su lado llena de sopa y comió a sí mismo, no sin llevarse la cuchara con más frecuencia a las orejas que a la boca. De vez en cuando comía con los dedos. Alan, después de rebañar la escudilla, como su hermano, salió de la cuna y se fue a jugar con él. 2. De repente se oyó fuera de la torre, por el lado del bosque, la voz del clarín, a la que contestó la voz de la trompeta en la fortaleza. Esta vez el toque de clarín llamaba y el de la trompeta respondía. Después se repitió el doble toque. Luego se oyó en la entrada del bosque una voz lejana, pero clara, que gritaba: «Sublevados, escuchad la intimación que os dirigimos. Si no os rendís a discreción, al ponerse el sol os atacaremos». Otra voz de trueno replicó desde la plataforma de la torre: «Atacad». La de abajo agregó: «Como aviso final se disparará un cañonazo media hora antes del ataque». La voz de arriba repitió: «Atacad». Los niños no oían estas voces, pero sí el sonido del clarín y de la trompeta. Georgina, cuando oyó el primer toque del clarín, alzó la cabeza y dejó de comer. Cuando oyó el toque de la trompeta dejó la cuchara en la escudilla. Al segundo sonido del clarín levantó el pequeño índice de la mano derecha y bajándolo y levantándolo alternativamente señaló las cadencias del instrumento, que vino a seguir el segundo toque de la trompeta. Luego, cuando callaron trompeta y clarín, quedó pensativa, con el dedo en alto y murmurando a media voz: «Música». Creemos que quería decir música. Renato y Alan no fijaron la atención en el clarín ni en la trompeta. Otra cosa les absorbía: una cucaracha que atravesaba la biblioteca. La vio Alan y gritó: «¡Un bicho!». Renato acudió a verle. Alan agregó: «Ese bicho pica». «Pues no le hagas mal», le contestó Renato. Los dos se quedaron mirando cómo marchaba la cucaracha. Cuando Georgina acabó de comer la sopa buscó con la vista a sus hermanos, que estaban en el hueco de la ventana en cuclillas observando la cucaracha, graves, atentos, con las frentes juntas, mezclándose los cabellos de uno y otro, conteniendo la respiración y contemplando maravillados el bicho, que se paró, contrariado, al parecer, de la admiración de los niños. Georgina, al ver en esa posición a sus hermanos, quiso saber qué es lo que miraban. No le era fácil llegar hasta donde se hallaban, pero lo intentó. Había para ella muchas dificultades en el trayecto, porque había muchos objetos en el suelo, taburetes patas arriba, montones de papeles, cajones desclavados y vacíos, baúles y otros objetos que eran otros tantos escollos. Georgina empezó por salir de la cuna, que ya para ella era un trabajo. Después serpenteó entre los arrecifes y los estrechos, se deslizó entre dos cofres, pasó por encima de un gran lío de papeles, trepando por un lado y rodando por el otro, y llegó a lo que los marinos denominarían el mar libre. Es decir, a un espacio grande del suelo, que no estaba obstruido y que no ofrecía peligros. Atravesó a 4 pies este espacio, que ocupaba todo el diámetro de la sala, con la ligereza de un gato, y llegó próximo a la ventana. Allí encontró un obstáculo formidable, la escalera grande puesta horizontalmente junto a la pared, cuyo extremo sobresalía un poco de la esquina, que formaba el hueco de la ventana. Este extremo constituía entre Georgina y sus hermanos una especie de cabo que era necesario doblar. Se detuvo y meditó. Cuando terminó su monólogo interior tomó su partido. Asió resuelta con sus dedos rosados uno de los peldaños, que por la posición de la escalera estaban verticales y no horizontales. Intentó levantarse sobre los 2 pies, la primera vez no lo consiguió, ni la segunda, cayendo al suelo 2 veces. Pero la tercera vez logró tenerse derecha, y apoyándose seguidamente en cada uno de los peldaños echó a andar a lo largo de la escalera. Al llegar al último escalón, como le falló el punto de apoyo, vaciló. Pero asiendo con las 2 manos el extremo del montante, que era grandísimo, dobló el promontorio, miró a Renato y a Alan y se echó a reír. 3. En aquel momento, Renato, satisfecho de las observaciones que hacía en la cucaracha, levantaba la cabeza y decía: «Es hembra». La risa de Georgina hizo reír a Renato, y la de Renato a Alan. Georgina se reunió con sus hermanos y formaron un pequeño cenáculo sentados en el suelo. Pero la cucaracha había desaparecido. Se aprovechó de la risa de Georgina para esconderse en tierra.
otros acontecimientos siguieron al de la cucaracha. En primer lugar pasaron varias golondrinas, que probablemente tendían sus nidos bajo el alero del tejado. Vinieron a volar en la proximidad de la ventana, recelosas de los niños, describiendo grandes círculos en el aire y lanzando su dulce trino de primavera. Hicieron levantar la vista a los niños, que se olvidaron de la cucaracha. Georgina señaló con el dedo a las golondrinas, y exclamó: «Paros». «No se dice paros, sino pájaros», le manifestó Renato, reconviniéndola. «Caros», repuso Georgina. Los tres niños se quedaron mirando a las golondrinas. Después entró una abeja. La abeja se asemeja al alma. Va de flor en flor, como el alma de astro en astro, y adquiere la miel como el alma la luz. La abeja hizo ruido al entrar, zumbando en alta voz, como si dijese: «Vengo de ver rosas y ahora vengo a ver niños». «¿Qué ocurre aquí?» «La abeja es como una ama de casa», riñe cantando. Mientras la abeja permaneció en la biblioteca, los tres pequeños no apartaron la vista de ella. La abeja exploró todos los rincones de la estancia, revoloteando como si estuviese en su casa, en su colmena, y trasladóse melodiosamente de armario en armario, mirando los títulos de los libros al través de los cristales, como si tuviese inteligencia. Hecha la visita se marchó. «Se va a su casa», exclamó Renato. «Es un bicho», repuso Alan. «No, es una mosca», replicó Renato. «Moca», repitió Georgina. Alan, que halló en tierra un bramante, cuyo extremo tenía un nudo, le asió por el otro extremo entre el índice y el pulgar, haciendo con él una especie de molinete, que miraba detenidamente cómo daba vueltas. Georgina volvió a andar a gatas, descubrió un venerable sillón de tapicería apolillado, cuya crin salía por muchos agujeros. Se paró, introdujo en él los dedos y se entretuvo en sacar la crin. De repente interrumpió su tarea y levantó el dedo, lo que quería decir: «Escuchad». Los dos chicos volvieron la cabeza. Oíase fuera de la torre estrépito vago y lejano. Era probablemente que los sitiadores ejecutaban algún movimiento estratégico en el bosque. Relinchaban caballos, redoblaban tambores, rodaban arcones de artillería, chocaban cadenas, cometas militares llamaban y se respondían. Los niños oían con deleite. «Es Dios que hace ese ruido», dijo Renato. El estrépito cesó. Renato quedó pensativo. ¿Cómo se descomponen y se recomponen los pensamientos en los cerebros infantiles? ¿Cuál es el movimiento interior y misterioso de su memoria, tan corta y tan obscura? Hízose en aquella tierna y pensativa cabeza una mezcla de ideas de Dios, de oración, de manos cruzadas, de la sonrisa que en otro tiempo le dedicaban y que desapareció, y Renato exclamó a media voz: «Mamá». «Mamá», dijo. También Alan. «Mamá», repitió Georgina. Después, Renato se puso a saltar. Alan le imitó, reproduciendo los movimientos y gestos de aquel. Georgina permaneció sentada, diciendo de vez en cuando alguna palabra. Era pensadora. Se expresaba por medio de apotegmas. Era monosilábica. Al cabo de un rato, seducida por el ejemplo, terminó por querer imitar a sus hermanos, y los 6 piececitos desnudos se pusieron a bailar, a correr y a tropezar por aquel piso lleno de enseres, bajo las miradas graves de los bustos de mármol, a los que miraba Georgina de vez en cuando, diciendo: «Homes». En el lenguaje de Georgina era hombre todo lo que tenía aspecto de serlo. Los seres solo aparecen ante la imaginación de los niños confundidos con los fantasmas. Georgina, oscilando más que andando, seguía a sus hermanos. Pero muchos ratos andaba a gatas. De pronto, Renato, que se aproximó a una ventana, levantó la cabeza, la bajó luego y fue a refugiarse en el rincón que formaba el hueco. Terminaba de ver a un hombre que le miraba. Era un soldado azul del campamento de la meseta, que aprovechándose de la tregua y acaso infringiéndola se decidió a llegar hasta el extremo de la escarpa del torrente, desde el que descubría el interior de la biblioteca. Al ver que Renato se refugiaba, Alan se refugió a sí mismo al lado de su hermano y Georgina se ocultó detrás de ellos. Permanecieron un rato en silencio e inmóviles. Después que pasaron algunos instantes, Renato se atrevió a sacar la cabeza. Pero viendo que el soldado estaba allí todavía la retiró con presteza, y los 3 chicos volvieron a quedar inmóviles largo rato.
Al fin, Georgina se aburrió de tener miedo, recobró su audacia y miró. Pero el soldado había desaparecido, y los tres volvieron a jugar y a correr. Alan, aunque era imitador y admirador de Renato, poseía la especialidad de los hallazgos. Sus hermanos le vieron de repente que galopaba como un desesperado, tirando de un carrito de 4 ruedas que había sacado no se sabía de dónde. Dicho coche de muñecas estaba allí desde hacía muchísimos años, lleno de polvo y olvidado, haciendo buena vecindad con los libros y con los bustos. Tal vez sería uno de los juguetes que habrían distraído a Gauvain en su niñez. Alan hizo de su bramante un látigo, que chasqueaba con orgullo. Así son los inventores, cuando no se descubre América se descubre un carricoche. Pero al inventor generalmente le envanece el hallazgo. Fue preciso que diera participación a sus hermanos. Renato quiso tirar también del carruaje y Georgina subir en él. Esta se sentó en el interior, Renato hizo de caballo y Alan de cochero. Pero el cochero no sabía su oficio y el caballo tuvo que enseñárselo. Renato dijo a Alan: «Di. Arre». «Arre», repitió Alan. El coche volcó, haciendo rodar por el suelo a Georgina, que chilló. Después tuvo ganas de llorar. «Para ir dentro eres demasiado grande», le dijo Renato. «Ande», repitió Georgina, y su grandeza la amparó de la caída. La cornisa del entablamento debajo de las ventanas era muy ancha. El polvo de los campos, que el aire robaba a la meseta, quedóse durante mucho tiempo en dicha cornisa. Las lluvias lo convirtieron en tierra vegetal. El viento dejó caer allí semillas y una zarza aprovechó aquella tierra para germinar. Esa zarza era de la especie denominada moral de zorra. Corría el mes de agosto. La zarza estaba llena de fruto, y una rama que penetraba por la ventana colgaba casi hasta el suelo. Alan, después de descubrir el bramante y el carrito, descubrió la zarza y se acercó a ella. Cogió una zarzamora y se la comió. «También quiero yo», dijo Renato. Georgina, a gatas, llegó asimismo hasta la rama. Entre los tres la despojaron de todas las zarzamoras. No solo se las comieron, sino que se untaron las caras, y aquellos 3 serafines, rojos con la púrpura de la zarza, terminaron por parecer 3 pequeños faunos, que habrían chocado a Dante y deleitado a Virgilio. Se reían a carcajadas, aunque de vez en cuando les picaban las espinas de la zarza. Georgina mostró a Renato uno de sus dedos, en el que brotaba una gotita de sangre, y dijo señalando a la zarza: «Pica». Alan, picado también, miró la zarza con demasiada duda, y repuso: «Es un bicho». «No», respondió Renato, «es un palo con pinchos». «El palo es cosa mala», añadió Alan. Georgina sintió gana de llorar otra vez. Pero acabó por echarse a reír. 4. Mientras tanto, Renato, celoso de los descubrimientos de su hermano menor, concibió un gran proyecto. Hacía algún tiempo que, sin dejar de comer zarzamoras ni de pincharse los dedos, volvía la vista con frecuencia al facistol, montado sobre un eje y aislado como un monumento en el centro de la biblioteca. Colocado y abierto en el facistol estaba el célebre libro de San Bartolomé. Era un tomo en cuarto, magnífico y memorable, que publicó en Colonia el famoso editor de la Biblia de 1682, Bloeu, en latín Coesius. Tirado en prensas de cajas y de correas, impreso, no en papel de Holanda, sino en el hermoso papel árabe que tanto admiraba Edrisi, que es de seda y algodón y siempre permanece blanco. La encuademación de dicho libro era de cuero dorado. Las abrazaderas, de plata, y las guardas, del pergamino que los pergamineros de París juraban no comprar más que en la sala de Saint-Mathurin y no en otra parte. El volumen estaba cubierto de grabados en madera y en cobre y de cartas geográficas de muchos países. Precedía al texto una protesta de los impresores, papeleros y libreros contra el edicto de 1635, que establecía derechos sobre los cueros, sobre las cervezas, sobre los animales de pezuña hendida, sobre el pescado de mar y sobre el papel, y a la vuelta del frontispicio se leía una dedicatoria a los grifes, que son en Lyon lo que los Elzevires son en Ámsterdam. De todo esto aparecía un libro casi tan raro como El Apóstol de Moscú. Hermoso era aquel libro. Por eso Renato lo miraba demasiado dudoso. El volumen estaba abierto precisamente en la página que correspondía a una gran estampa que representaba a San Bartolomé llevando su piel sobre el brazo, estampa que el niño podía admirar estando derecho.
Cuando Renato acabó de comer zarzamoras contempló dicho grabado con cariño terrible, y Georgina, cuyos ojos seguían la dirección de la mirada de su hermano, observó la estampa y exclamó: «Santo». Esta palabra inspiró una resolución a Renato, que con asombro de Alan hizo una cosa extraordinaria. En un rincón de la biblioteca se encontraba una silla grande de roble. Renato fue a cogerla y la arrastró hasta el pupitre, se subió en ella y puso las dos manos sobre el libro. Llegando hasta su altura, sintió la necesidad de mostrarse magnífico, tomó la imagen por la punta superior y la desprendió con cuidado. El desgarrón salió atravesado, aunque no fuera esa la intención de Renato, que dejó en el libro todo el lado izquierdo del santo, con un ojo y con parte de la aureola del viejo evangelista apócrifo, y cedió a Georgina la otra mitad del santo y toda su piel. Georgina lo tomó, y dijo: «Home». «Yo también quiero», gritó Alan. La primera página que se desprende de un libro es como la primera sangre que se vierte. Decide la destrucción. Renato volvió la hoja. Detrás del santo estaba el retrato del comendador Pantaenus. Renato entregó este retrato a Alan. Entretanto, Georgina había roto en dos pedazos su estampa y después hizo de los dos 4. De manera que la historia podía decir que San Bartolomé, después de ser desollado en Armenia, fue descuartizado en Bretaña. 5. Concluido el descuartizamiento, tendiendo Georgina la mano hacia Renato, le dijo: «Más». Al santo y al comentarista seguían retratos más toscos. Los de los glosadores. El primero por orden de fechas era Gabantus. Lo arrancó Renato y se lo dio a Georgina, y todos los glosadores de San Bartolomé fueron llegando sucesivamente a las manos de la niña. Darles una superioridad, y Renato no conservó para él ninguna estampa. Alan y Georgina lo contemplaban y a él le satisfacía la admiración del público. Renato, inagotable y magnánimo en sus mercedes, adjudicó a Alan, Fabricio Pignatelli, y a Georgina, el padre Stillin. A Alan, Alonso de Madrigal, el Tostado, y a Georgina, Cornelius Alapide. Al niño, Enrique Amont, y a la niña, el padre Roberti, en unión de la vista de Douai, donde éste nació en 1619. Alan obtuvo asimismo la protesta de los papeleros y Georgina la dedicatoria a los grifes. Los mapas fueron distribuidos con igualdad, consiguiendo el niño la Etiopía y la niña la Licaonia. Después de destrozar el libro lo arrojó al suelo. Alan y Georgina contemplaban a Renato, con éxtasis no exento de pavor, fruncir el entrecejo, hacer fuerza con las piernas y empujar fuera del facistol el macizo volumen. El librote perdió el equilibrio, estuvo pendiente un momento del facistol, se balanceó y cayó después desencajado, desencuadernado, con las abrazaderas rotas. Por suerte no cayó sobre los niños, que, aturdidos, presenciaban su caída. ¿No todas las aventuras de los conquistadores concluyen con tanta suerte? Como todas las glorias, esta hizo mucho ruido y levantó polvareda. Cuando Renato vio el libro en el suelo bajó de la silla. Hubo un instante de silencio y terror. La victoria también tiene sus instantes de miedo. Los tres niños, asidos de las manos, le retiraron a cierta distancia, desde la que contemplaron el libro destrozado. Después de un rato de meditación, Alan se aproximó a él y con energía le dio un puntapié. Como existe el apetito de la destrucción, Renato dio también un puntapié al libro, Georgina le dio otro, que le dejó sentada en el suelo, y aprovechando este incidente se lanzó sobre San Bartolomé. Tras ella se precipitó Renato y tras este Alan, y golosos, triunfantes e implacables, rasgaron las estampas, cortaron las hojas y arrancaron los registros, arañando la encuadernación, descolocando el cuero dorado, desclavando las abrazaderas, destrozando el pergamino, rompiendo el texto, trabajando con pies, manos, uñas y dientes, y los tres niños, sonrosados, risueños y feroces como tres ángeles de rapiña, se abatieron sobre el evangelista indefenso. Aniquilaron Armenia, Judea y Benevento. Aniquilaron al Papa Gelasio, que consideró apócrifo el Evangelio de San Bartolomé Natanael. Aniquilaron todas las figuras, todos los mapas, y la ejecución del libro antiguo les absorbió de tal manera que pasó ante ellos un ratón sin que le hicieran caso. Fue aquello un verdadero exterminio. Fue destrozar la historia, la leyenda, los milagros, verdaderos o falsos. El latín de iglesia, las supersticiones, el fanatismo, los misterios.
Desgarrar una religión de arriba abajo es obra para 3 gigantes y hasta para 3 niños. Pasaron horas dedicados a esta tarea. Pero una vez concluida nada quedó ya del libro de San Bartolomé. Cuando arrancaron la última página y rompieron la última estampa, Renato se levantó, y al ver el piso lleno de hojas esparcidas empezó a palmotear. Alan hizo lo mismo. Georgina tomó una de las hojas del suelo, se apoyó contra la ventana, que le llegaba a la barba, y empezó a arrojar por ella los pedazos pequeños que iban rasgando. Renato y Alan, que la vieron, continuaron su ejemplo. Reunieron hojas, las desgarraron y las lanzaron por las ventanas. Después repitieron varias veces esta operación, y casi todo el libro antiguo voló arrastrado por el viento. Pensativa, Georgina observaba cómo el enjambre de pequeños papeles blancos se dispersaban por todas partes, exclamando: «mariposas». Concluyó la destrucción del libro disipándose este en el azul del cielo. 6. Tal fue la segunda pena capital que experimentó San Bartolomé, que ya padeció su primer martirio en el año 49 de Jesucristo. Era ya por la tarde y el calor se desarrollaba en la hora de la siesta. A Georgina se le cerraban los ojos, y Renato se dirigió a su cuna, cogió el saco de paja que le servía de colchón, lo arrastró hasta la ventana, se tendió en él y dijo: «Durmamos». Alan apoyó la cabeza en el cuerpo de Renato, Georgina en el de Alan y los 3 desventurados se durmieron. Entraba el vientecillo tibio por las ventanas abiertas. Los perfumes de las flores silvestres que el viento arrebataba de los barrancos y de las colinas volaban confundidos con el hálito de la tarde. El espacio estaba sereno y pacífico. Todo irradiaba, todo estaba sosegado. El sol hacía a la creación la caricia que le llama luz. Por todas partes transpiraba la armonía que se exhala de la benevolencia general de las cosas. Había maternidad en el infinito. La creación, que es un prodigio en el apogeo de su desarrollo, completa su enormidad con su bondad. Parecía que un ser invisible tomara las misteriosas precauciones que en el temible conflicto de los seres amparan a los débiles contra los fuertes. El paisaje, como adormecido, presentaba el viso magnífico que forman en las praderas y en los ríos las alternativas de sombra y de claridad. Se elevaban las espirales de humo hasta las nubes, como los ensueños ascienden hasta las visiones. Los pájaros revoloteaban por encima de la tourne. Las golondrinas miraban por las ventanas como si quisieran cerciorarse de que los niños dormían dulcemente. Estos estaban graciosamente agrupados, inmóviles, medio desnudos, en hermosas actitudes. Eran frescos, eran puros. Contaban apenas 9 años entre los 3 y los mecían en sueños de paraíso, que se reflejaban en sus bocas por conducto de vagas sonrisas. Dios tal vez les hablaba al oído. Pertenecían a los seres que en todas las lenguas humanas se denominan los débiles y los benditos. Eran los inocentes dignos de veneración. Todo era silencioso a su alrededor, como si el suave aliento que se escapaba de sus pechos fuese el asunto principal del universo y el objeto de la creación entera. Las hojas se rozaban unas con otras. Las hierbas no se estremecían. El vasto mundo contenía, al parecer, la respiración para no quebrantar el sueño de los 3 durmientes humildes y angélicos. Nada hay tan sublime como el humilde respeto de la naturaleza a tan gran debilidad. El sol se hallaba próximo a ocultarse y casi tocaba en el límite del horizonte, cuando de improviso en aquella paz profunda brilló un relámpago, que salió del bosque, y luego se oyó ruido atroz. Acababan de lanzar un cañonazo. Los ecos se apoderaron de aquel ruido y lo convirtieron en estrépito, haciéndole retumbar profundamente de colina en colina. Georgina se despertó. Levantó un poco la cabeza, alzó el dedo, escuchó un rato y dijo: «Pum». Cesó el ruido. Todo quedó en silencio otra vez. Georgina echó la cabeza sobre Alan y volvió a dormirse.